interesante de Perelman es que esta idea, que es una idea que está incorporada desde siempre al derecho procesal, Perelman le da un alcance, muy general. Para todo tipo de... Para todo tipo, claro, para todo tipo de argumentación. Bueno, por último, me gustaría, si es posible, que nos hables un poco de otro teórico de la argumentación, de Stephen Toulmin, sobre el que escribiste también otro ensayo. Rápidamente. Sí, Toulmin es, junto con Perelman, uno de los padres de la teoría de la argumentación moderna. Sobre la argumentación hay una larga tradición que se remonta a la sofística, pero no tenía el nombre de teoría de la argumentación. Se le empieza a llamar, caía bajo los rubros de retórica, de lógica, de tópica, de sofística o estudio de las falacias. Dialéctica. Y de dialéctica, fundamentalmente. Es en la segunda mitad del siglo XX que se empieza a hablar de teoría de la argumentación. Y hay dos libros que salen en forma independiente, no se conocían, no tenían nada que ver, en el año 1958, que uno es el famoso Tratado de la Argumentación de Perelman y otro es un libro de Toulmin que se llama Los usos del argumento. Toulmin, fundamentalmente, lo que desarrolla es una crítica a la lógica que se conocía en ese momento, a la lógica que se practicaba en ese momento, como instrumento adecuado para analizar y evaluar las argumentaciones comunes y corrientes. La idea de Toulmin es que aplicando estos instrumentos, prácticamente todos los argumentos que empleamos, aplicando los instrumentos de la lógica, ¿no? Todos los argumentos que nosotros empleamos cotidianamente quedaban uniformemente descalificados. Por eso es que en ese momento había una cierta tendencia a favorecer las tesis que sostenían que en el campo del pensamiento sobre la vida práctica, en el pensamiento político, en el pensamiento ético, no se podía adoptar soluciones racionales de fondo. Es decir, se podían determinar adecuación de medios a fines, pero por ejemplo los fines no se podían discutir. Entonces, la idea de Toulmin es comenzar a ver cómo se distinguían entre buenos y malos argumentos en los distintos campos. Y entonces él llega a la conclusión que se utilizan unos criterios, por ejemplo, con respecto al pensamiento jurídico, se utilizan otros criterios con respecto al pensamiento ético, se utilizan otros criterios con respecto al pensamiento estético. Ahora, Toulmin, una de las cosas que hace es proponer un nuevo instrumento analítico para representar los razonamientos que ese sí considera que es independiente de los campos. Él propone, en lugar de distinguir entre premisas y conclusión, él propone hacer una diferenciación funcional dentro de las premisas y además le agrega otros elementos importantes. Y otra idea interesante de Toulmin es que él dice, la teoría de la argumentación o el estudio de la argumentación tendría que ser algo así como una jurisprudencia generalizada. Esta es una idea que de alguna manera es bastante parecida a la idea esa desarrollada en Audiatur, de que justamente esos rasgos que son característicos o son muy típicos en el pensamiento que se ejerce para decidir los problemas, digamos así, de administración de justicia,
pueden tener un alcance general. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Voy a hacerte unas preguntitas ya generales, pero quisiera que rematáramos esta conversación sobre la argumentación. ¿Qué perspectivas le ves a la argumentación en este momento, a la teoría de la argumentación? Bueno, en realidad la teoría de la argumentación... O las teorías. Claro, es un campo, digamos así, muy rico, al cual se accede a partir de preocupaciones diferentes, de formaciones diferentes y demás. Yo, sin perjuicio de que reconocer que las otras cosas son más interesantes, estoy trabajando en un enfoque relativamente limitado, que consiste fundamentalmente en esto. ¿Cómo hacemos para poder evaluar de manera no arbitraria los argumentos? Pienso que se pueden desarrollar instrumentos, por un lado, para describir los argumentos, por otro lado, propiamente para evaluarlos, tomados de una serie de fuentes, que en parte son fuentes tradicionales, pero en parte son algunos desarrollos que, sobre todo, son importantes al estudiar las argumentaciones esas que decíamos de conclusión derrotable, desarrollos que curiosamente han tenido un origen un poco inesperado, porque han sido propiciados y han sido cultivados por gente que lo que le interesaba era la inteligencia artificial. Pero, o sea, de alguna manera hacer artefactos que se comportaran, aunque sea de manera relativamente elemental, cómo nos comportamos los humanos frente a los problemas. Pero entonces le tuvieron que prestar particular atención a esos tipos de razonamiento que los lógicos habían descuidado, pero claro, estudiando con un detalle y con una minucia que hiciera posible luego, por lo menos a largo plazo, el convertir eso en programas. Y entonces, en este momento, la teoría de la argumentación tiene un aporte muy importante que proviene de la gente que hace lógica, pero motivado por problemas de inteligencia artificial. Lo que de alguna manera se necesita, y que de algún modo es lo que yo trato de ofrecer en la ponencia esta que traje aquí, es una concepción